Hola a todos, mi nombre es Armando, bienvenidos a otra edición de la Biblioteca Rebelde. Conmigo es el otro bibliotecario directo desde Texas. Eso es así, Carlos Jamírez, contento de volver a la biblioteca. Segunda vez que nos se reúne la gran biblioteca rebelde. Es mejor que la biblioteca del Templo Jedi. Los bibliotecarios son más competentes, eso te lo garantizo. Claro que sí, mucho mejor que Yocasta. Como habíamos anticipado hace unos cuantos días, bueno, ya semanas, tal vez, sí, ya dos semanas, vamos a estar hablando del libro Jedi Battle Scars, que se traduciría, la traducción criolla que le hemos dado es Cicatrices de Batalla, que fue escrito por la autora Sam Max, y la razón por la que le estamos dando un espacio así de una semana de episodio es porque tiene una conexión entre los dos videojuegos Jedi Fallen Order y Jedi Survivor, y siendo Jedi Survivor el que salió hace poco y Fallen Order estuvimos hace unas cuantas semanas hablando de él. Hemos decidido hacer un episodio para hablar de este libro y más bien ver entonces cómo conecta eventualmente cuando hablemos del juego de video dentro de varias semanas. Clon, te pregunto, tú no has jugado ese videojuego, ¿verdad? Jedi Fallen Order. No he tenido el placer de jugarlo, pero sí escuché el episodio, ¿verdad? De nuestro podcast cuando ustedes hicieron el Arcade Rebelde y discutieron y me gustó y de hecho encuentro de que después de haberlo escuchado ustedes, lo que hablaron del juego, me hubiese gustado haber jugado el juego antes de leer el libro, porque creo que hubiese hecho varias diferencias en el disfrute de la lectura. Hablamos un poquito más en detalle de eso, según vamos hablando del libro. ¿Qué preparación tenías antes de leer el libro? ¿Habías leído algún resumen del videojuego? ¿Sabías algo de los personajes o entraste completamente a este libro así de sabiendo Pues poco? no, como tú sabes, yo juego el jueguito este de celular de Galaxy of Heroes o Héroes de la Galaxia y los personajes del libro y del juego están en ese otro juego también. Tenía un trasfondo de los personajes. También había escuchado la autora del libro, Sam, en una entrevista en un podcast en inglés, había escuchado una entrevista de ella y pues tenía algunas ideas. Pero fuera de eso, creo que la mayor parte de la información la conseguí en el episodio de nuestro podcast, de ustedes, cuando hablaron del juego. Fuera de eso, entré, como quien dice, virgen a leer el libro. Que yo me di a la tarea jugar el videojuego, terminarlo para entonces luego leer el libro. Sin embargo, siempre está esa duda, ¿verdad? De qué hace falta. ¿Hace falta el videojuego? ¿Hace falta o no hace falta el videojuego para leer el libro? Yo creo que aquí tenemos las dos vertientes posibles de eso. Una persona que no jugó el videojuego y uno que jugó el videojuego. Para mí, yo no lo veo tan necesario, más allá de que si eres de estas personas que quiere saber extremadamente todos los detalles de cada uno de los individuos envueltos en la historia, pues sí, necesitas el videojuego. Pero más allá de eso, la historia es bastante, yo diría, independiente. Sí, en cuanto a eso estoy ahí más o menos contigo. Es lo suficientemente independiente para disfrutarse sola. Sin embargo, si has jugado el juego y conoces la historia de antemano, creo que tiene más peso entonces la historia del libro, Ujú. porque en muchas ocasiones hace menciones a eventos que ocurrieron en el juego, y lo sé que ocurrieron en el juego porque lo escuché a ustedes hablando sobre ellos. Dije, bueno, pues me hubiese gustado haber visto eso en el juego, haberle puesto una imagen visual junto con lo que ahora estoy leyendo, porque pues, ese es el reto de esta autora en hacer un libro que va entre dos juegos, ¿no? Y de hecho quiero mencionar que es el primer libro de un videojuego que he leído. Nunca había leído, sé que hay otro, Battlefront tiene dos libros, no lo he leído todavía, este es el primer libro que leo que va asociado a un videojuego y es un poco distinta a la lectura, fíjate, es difícil porque, por ejemplo, en el caso de este libro sabemos que ya viene otro juego y que los personajes del libro van a continuar en ese juego. Eso ya te pone en la mente de que no les puede pasar, aunque uno lo sufra y los vea perdiendo, no les puede pasar nada malo porque se sabe que están en el próximo juego. Entonces eso como que te daña un poco la lectura. Bueno, pero no sabes si van a llegar con todos sus brazos al otro juego. Ah, no, claro, claro, y esa es parte de la sorpresa, esa es parte de lo que vamos a hablar, pero sin entrar en spoiler ya mismo.
Bueno, y con 19 capítulos y 273 páginas, yo diría que es una de las novelas que tildan para el lado más corto de lo que son los libros de Del Rey, porque los libros de Del Rey usualmente yo los veo 300, 400 páginas. El otro día estaba leyendo uno de los de Tron, estaba ahí casi rascando las 500. Este libro es Sí, corto es relativamente. relativamente corto. Ahora, yo con mi procrastinación, pues me tardé en leerlo un montón. Pero sí, es relativamente corto y se lee bastante. Una vez te envuelves en él, se lee bastante rápido. Hay que dársela a la autora para hacer el primer libro que ella escribe dentro de la franquicia. Entiendo que lo hizo genial, tú sabes. Ella entiende y escribe bien para la tradición de Star Wars. El lore de Star Wars, ella lo domina. Y Este, algo que es interesante de esta autora es que la profesión de ella es doctora, médico, Ah, ella es caramba, médico. eso no lo había leído. Qué bien. Y ella hace las dos cosas, ella es escritora y médico, o sea, ella tiene pacientes y es como que termina la rutina de los pacientes, voy a escribir un libro de Star Wars. ¿Qué? Oye, pero en la entrevista que yo la vi, se ve bien joven. Ha logrado bastante en tan corta edad. Ella Sí. es de Canadá también, le hice. Interesante. Y ha escrito para Marvel también, que tiene tremendo bagaje con ella. Yo te diría ahora, ya sacando del lado de cuál largo es, se lee bastante rápido, bueno, dependiendo, ¿verdad?, de cuánto tiempo y el ritmo de lectura. Yo creo que yo lo leí como dentro de 3, 4 días. Más allá de eso, diría que, bueno, yo no lo pongo en el tope de mis libros favoritos. Yo creo que si uno se pone a ver online las personas y las reseñas de este libro son mixtas. Tienes un grupo de personas que les encantó, tienes un grupo de personas que no pasan el libro. Yo estoy más o menos, diría, en el centro de eso. Hagamos el ejercicio de cuántas galletitas le da, cuántos chocolates, del 0 al 5. Bueno, fuimos de galletitas, chocolates, sables de luces y estrellas. Sí, Bueno, sí, vamos en una escala del 1 al 5. Yo lo pondría un 2,5, raspando por un 3. caramba, le diste menos que yo. Yo lo traté más bien, entonces. Yo le estaba dando entre un 3.5. Es bastante bueno, pero no es clásico instantáneo y no es lo mejor de Star Wars. Yo te diría que, y mira, yo estoy empezando ahora a jugar Survivor. Claramente no es necesario leer este libro para jugar el juego Survivor. De hecho, los demográficos de videojuegos, yo no creo que todas las personas que vayan a jugar los videojuegos van a leer los libros, que siempre son personas más jóvenes que no necesariamente leen tanto, yo no necesariamente, porque yo a la edad de cuando estaba jugando videojuegos en la escuela, yo estaba leyendo libros y novelas. O sea, no estoy diciendo que todos los adolescentes o jóvenes adultos no leen libros, pero vamos a suponer, en el podcast mismo tenemos el grupo de panelistas de El Arquero Rebelde, que estábamos hablando 4 personas y de las 4 personas, 3 de ellas ni siquiera tienen planes tan siquiera de leer el libro. So, yo creo que ese es el primer reto que tiene la autora y es el reto de escribir, continuar una historia que empezó en un videojuego, que anticipa a otro videojuego, pero que no puedes hacer una historia que sea tan sustancial que afecte los eventos del otro videojuego, que las personas cuando se sienten a verlo digan, ok, ¿qué pasó aquí? No, no, no solo eso, y también el reto es que tiene que tomar los personajes que ya otra persona creó. O Ujú, sea, ella ujú. tiene que continuarle una vida y darle su toque a unos personajes que ya otra persona hizo y que ya están establecidos, porque el juego es canon. Sí, no, y que, bueno, los autores de la Alta República se han hecho expertos en eso, que han cogido los personajes del uno y el otro, pero eso es un proyecto que es bien, bien central. Y yo creo que, según yo escuché y leí en las entrevistas que han hecho con ella, cuando ya empezó el proyecto del libro, ya el juego estaba casi hecho, el Survivor, o sea que también tienes que insertar esa pieza de rompecabezas dentro de esa historia que ya está hecha. Y son personajes que, como tú dices, no son originales y tal vez hasta la misma gente de EA, los creadores del juego, tienen estas limitaciones que le van a poner a los personajes. Otra cosa que yo encontré rara del libro es que yo la encontré a ella muy utilizando demasiado las mecánicas de movimiento y de ataque del videojuego. O sea, yo lo vi como que es necesario que narrara, por ejemplo, y tal vez si no has jugado el juego lo leías y como que no le dabas mucho pensamiento, pero ella menciona que si él estaba haciendo un salto, hizo un salto doble. Ah, Y ok. normalmente lo lees y dices, ok, salto doble, ¿por qué lo está diciendo? Whatever. Pero es que en el videojuego, una de las habilidades que él aprende o recuerda, porque no es que la aprende, es que la recuerda a mitad de juego, es que en vez de hacer un salto simple, hace un salto doble cuando aprietas el botón de saltar 2 veces. Pero yo lo escribo como No. que, como que déjame ponerlo eso ahí. Los Steams o STIM son
los instrumentos que tú utilizas en el juego para cuando estás muriendo la vida, cuando te estás muriendo, te lo inyectas o whatever y tienes vida. Es como decir en el juego de Ninja Turtles de los 90 te comías la pizza y te subía la vida completa, o en Zelda, yo no sé qué diablo era lo que Ujú. estaba en Zelda, pero que te subía la vida. Pues eso es lo que en el juego te da vida. Pues en el libro sale él usando los Steam. ¿Y qué personaje en Star Wars tú has visto que en una batalla, y bueno, sí, los ves en los tanques de Bacta, o los ves poniendo, bueno, yo Grogu, cuando le estaba lanzando el spray de Bacta a Din Djarin cuando tenía el cuerpo del IG, pero es usualmente algo superficial como el Bacta, o si acaso, pues, pero él se estaba inyectando, parece un tecato, ¿no? O es un drogadicto. Esa fue mi nota. Yo lo puse como tal de que él se puya, es tremendo tecato. Sí, se ¿Dónde, está dando dónde, el dónde pase. quedó el código dónde quedó el código de los Jedi? Ya estamos entrando en spoiler ahí. Antes de que sigamos discutiendo, por beneficio de los que nos escuchen que quieran leer el libro sin spoiler, les voy a dar un pequeño resumen de cuál es la historia del libro. Después de ahí entramos en los detalles y ahí las personas pueden escoger si siguen escuchándonos, si van y leen el libro y después regresan. La historia es que la tripulación del Mantis accede a ayudar a un desertor imperial a cambio de una herramienta poderosa en contra del imperio, que según ellos les va a ayudar a hacerle mella al imperio. Pero en dicha misión los pone en el camino de un nuevo y poderoso inquisidor que sabemos que es el hermano número 5. Y de ahí en adelante lo que pasa y todos los detalles serían spoiler y tienen la decisión de seguir escuchándonos o no. Alerta de Ya sí, spoiler. ya me siento feliz con los que nos escuchen que no quieran escuchar spoiler. Ahora podemos darle con todo. Algo que tú habías escrito aquí, Clon, que es una buena detalle para añadir al resumen, es la ubicación dentro de la cronología de Star Wars. En Sí, cuanto a periodo de tiempo, son 5 años después de los eventos del videojuego Jedi Fallen Order. Yo estoy usando de referencia aquí la última novela que salió de Star Wars, que fue Cataclismo, que salió un poco después de Battle Scars, para darle la cronología a base de libros. Esto es simplemente a base de libros, ni siquiera años ni nada de eso. ujú, Según ellos lo ponen entre el libro Tarkin y el libro de Throne, el primer libro de Throne. Esto en cuanto a libros. exacto. En cuanto a películas, pues está entre Revenge of the Sith y Solo. So, ahí vemos que era uno de mis críticas o no críticas, porque, pero uno de los puntos que dije, bueno, porque cuando yo leo el libro, y tal vez sea bueno hablar de eso, a mí me gusta ver primero cuánto le añade al canon y cuán original es el material que estoy leyendo. Entonces me pareció, por ejemplo, que los elementos básicos de la historia se repiten mucho con Rebels, como volver a tener el Phoenix. De hecho, si lo llevamos a números, el Phoenix Squadron tiene 5 personajes, el escuadrón del Mantis tiene 5 personajes y es casi idéntico. Un piloto, 2 Jedi o un acompañante que es de una raza o de un grupo que antes era enemigo de los Jedi y ahora están funcionando como amigos. Entiéndase, en el Phoenix era un Mandalorian, en este caso, pues una Night Sister, que es prácticamente la misma composición, que ahí no nos añaden mucho nuevo. Entiendo que no es culpa de la autora, porque ya eso es lo que estableció el juego, pero que son cositas así. Otros dos detallitos que a mí como que fueron por los que les deduje puntuación, es que utiliza de nuevo elementos que ya se han utilizado varias veces en Star Wars y como que no le añaden a nuevo, es más repetitivo. Por ejemplo, sabemos que una de las habilidades de Cal Kestis es que él puede tocar objetos y ver el pasado de ese objeto, ¿no? Pues eso ya se usó, eso Quinlan Boss en Clone Wars y en el libro de Dark Disciple, esa es la habilidad por la cual él es famoso. Fue el primero que lo hizo único. Y de nuevo esa habilidad se volvió a utilizar con un personaje que se llama Carl en el libro de Force Collector. Que Cal Kestis lo vuelve y lo usa, es como que medio trillado ya la habilidad. En esa misma línea, la relación o el hacer equipo entre un Jedi y una hermana de la oscuridad o Night Sister, ya también se había hecho en el libro de Dark Disciple con Quinlan Voss precisamente y Asajj Ventress. Y ese libro sí es uno de mis favoritos. So, creo que Merin no se le pega al lado a Asajj en cuanto a haciendo una Night Sister. Y la relación entre aquellos dos fue mucho, mucho mejor que la relación entre Cali y Merin. Esos fueron como que mis elementos que no me convencieron mucho porque ya los había visto en otros libros y en otros materiales.
que es el reto de poder escribir un buen libro de Star Wars, porque hay tanto material que salir con cosas nuevas es difícil. Trajiste dos clásicos a Sash Ventress y Quinlan Vos, que esos fueron dos personajes que llevaron arrastrados de Legends al canon. ¿No? Y desde Clone Wars, William Boss sale en la primera película sentado en Mos Espa o Mos Eisley, uno de los dos. Él fue un personaje que siempre ha estado ahí. Y si no has leído ese libro, te lo recomiendo, es buenísimo. Es un romance entre ellos dos. Y si el romance que leemos en este te pareció bueno, aquel es mucho mejor. No, no te preocupes, sí, ese lo he leído. ¿Lo has Lo he leído, leído? lo Ok. tengo. Lo tengo en digital. Es de los Ok. pocos libros de Star Wars que tengo así en digital, ese junto con el libro de Tarkin. Los leí los dos más o menos back to back. La habilidad que tú mencionas, de hecho, clon de Cal se llama psicometría, el nombre que ellos le dan. Ellos Ujú. consideran que es una habilidad algo rara, aunque tú ya conozcas a dos Jedi que tienen la habilidad, son solamente otros dos. Yo creo que hasta Rey como que tenía un poquito de eso también cuando tocó el sable El lightsaber, ajá. de Luke slash Anakin, que tuvo como que una visión del pasado. Pero es Rey. Rey tenía todas las habilidades envueltas en un lacito para molestar a todas las personas. Fue Sí, súper. ese es tema de otro costal, Un saludo a Pipo pero sí, Rendón, que si me escucha hablando de Rey así positivo, pues se molesta. Pero no, si es una capacidad, ellos lo llaman de sentir los ecos sensoriales de los objetos. Es un elemento que ellos utilizan en el videojuego para rellenar la historia, porque como para hacer un resumen de lo que está pasando, tú estás caminando por algún sitio en alguno de los planetas y tú ves como son yo diría como una nube azul en la distancia y cuando tú te acercas, aprietas un botón y tú escuchas algo que ocurrió en ese lugar, y ellos lo llaman los ecos. Y así pues el juego en una bitácora que tú tienes cuando vas al menú te va diciendo la historia de lo que pasó. Yo sé que para propósitos de habilidades, entre comillas, Jedi fue un elemento para añadirle a la narrativa sin necesidad de tener que insertar escenas de flashback que fueran muy fabulosas, porque si escuchas un eco y literalmente lo escuchas y lo lees, no tienes que poner la animación, sale más barato para ellos como compañía de animación. Es una habilidad por conveniencia casi, yo diría, sí, pero ya que la tiene, aprovechemos y utilicemos, claro. claro, claro. Tal vez estoy siendo injusto, tú sabes, pero me refiero a que son elementos que ya se han visto en cuestión de originalidad, pues no son tan originales. Y ya que estamos hablando así de la historia y estamos entrando en spoilers, yo te diría que tal vez otra de las cosas que a mí me hizo bajarle el rating, como tú que estabas diciendo, esto fue lo que yo le quité chocolatito, lo que yo le quité sables de luces o estrellas, uno de ellos fue porque no esperaba que la historia no fuera tanto sobre Cal Kestis y tanto sobre Merrin. Es Y merincéntrica. Ajá. yo no estoy diciendo que Merry sea un mal personaje. De hecho, Meryn como personaje no se conoce mucho en el videojuego. Y en la discusión que tuvimos en el videojuego, que ya yo estaba empezando a leer, no, todavía no había terminado el libro, yo creo que ni andaba a mitad del libro cuando hicimos la discusión. Yo siempre menciono de que hay personajes que a mí me gustaría saber más de ellos vía libro. Meryn, tiramos un libro de Meryn y lo leo porque sí tengo curiosidad de Meryn como personaje. Pero este libro, así a distancia, la expectativa mía tal vez era una continuación del videojuego y el videojuego está centrado en Cal Kestis. Y entonces entré en una historia que no era tanto de él, y digo tanto de él porque sí él estaba envuelto y sí él tiene una parte esencial dentro de la historia de este libro, pero para mí, no sé tú, para mí él no fue el protagonista del libro. No, no lo es en ningún momento. El libro es de Merin, es un libro merincéntrico y todo es, la mayor parte del libro es desde su perspectiva, desde la perspectiva de Merin y la historia de ella. Y hablando de eso, tú sabes, a mí yo esperaba, con solo ver la portada del libro, el arte del libro, ella sale en la portada, ¿no? Ujú. Y yo dije, una Night Sister, sabiendo que Asajj Ventress es de mis personajes favoritos y Mother Talzin y toda la historia de ella, de la hermana, yo dije, pues esta me va a gustar porque me interesa saber cómo funciona la magia de ella dentro del lado oscuro y todo esto. Y lamentablemente el libro, aunque vimos ella usando su magia, pero no me dio los detalles que yo buscaba realmente. La vemos
que es una dura usándolo, pero cómo funciona, la mecánica de cómo funciona esa magia, de dónde viene, no queda, bueno, sí queda claro que es de parte del planeta y todo, pero no sé, como que yo esperaba otra Yo, historia. Sí. yo voy a retar tu noción de eso porque aunque no tal vez hablaron mucho de todas las dinámicas de la magia, yo sí encontré bien interesante que explicaron la perspectiva de cómo se siente hacer la cuestión esa de desaparecer y reaparecer en otro lugar que hacía mucho Modern Talsing, que ella explica cómo se siente eso. Para mí esa fue la mejor parte de explicar la magia porque ella te explica que tan pronto ella desaparece entre los ojos de los otros, que es consumida por ese fuego, ella está consciente del punto A al punto B donde está moviéndose, porque es que como que se va a otra realidad diagonal, a otra velocidad más rápida de las personas alrededor. Aparece en otro lugar y pierde entonces inmediatamente la conciencia de lo que pasó entre el punto A y el punto B, que ella lo la comparación que haces con irse a dormir, que tú te duermes en momento uno y te despiertas en momento dos y tienes una leve, tal vez, rememoranza de los sueños y si a veces ni siquiera eso, simplemente perdiste conciencia un momento, la retomaste en otro momento, no significa que estabas muerto, nada de eso, simplemente es que estabas en otro nivel. Yo también lo compararía con estar borracho. Bueno, de eso yo no sé. Pero bueno, en esa parte sí explica, pero por ejemplo, a mí no me queda totalmente claro de que la magia de la hermana esté completamente ligada a la fuerza del lado oscuro. Está como que en el reino de la fuerza, pero como que es y no es, que es más magia que la fuerza como la conocemos tradicional. Son brujas prácticamente. Y yo esperaba un poquito más sobre eso, pero en lo que nos dieron fue bastante. Y Sí, porque la vemos a ella yo como solo... personaje en ese conflicto personal de ella haber abandonado su Ujú. planeta y la cuestión esta de que ella siente que sus poderes están como que desapareciendo y ella misma ni siquiera está muy segura de qué es lo que está causando eso, si es la estar alejada del planeta, si es estar simplemente falta de práctica Ujú. entre comillas, Mami, porque ella observaba a los Jedi que hacían sus prácticas y mientras más practicaban, más poderosos se hacía. Ella se sentía que estaba a lo contrario, que estaba perdiendo más en vez de ganando. a mí me parece genial que lo hayan puesto de nuevo, aunque se haya utilizado, pero me gusta que nos enseñan, tú sabes, esa conexión y que eran prácticamente los últimos de su estilo, ¿no? Son los últimos mojicanos, como quien dice. Ella es la última de las hermanas de Night Sisters y Carl, por lo menos para él y su conocimiento, es de los últimos Jedi que quedan, ¿no? Entonces vemos los últimos de su especie tratando de mantenerse fiel a lo que ellos son. Y esa Ujú. parte, pues, es chévere. Pues tenemos a Merrin por un lado, tenemos a Cal Kestis. ¿Qué te pareció Cal Kestis así como Jedi? Pues él me gustó, fíjate, es buen Jedi. O sea, no es Luke Skywalker. Me pareció un Padawan que ha sufrido y que ha ido aprendiendo y que tiene bastante poder. Un poco como todo Padawan post Orden 66, me parece que pues no tiene el rigor de lo que era la Orden. Tiene más libertad de moverse dentro de la fuerza, porque hay algunas cosas que él como que se tienta con el lado oscuro en cierto momento, pues no tiene esa rigidez de lo que era la orden antes, porque pues ya la orden está muerta. Sí, él es relativamente de la misma edad que otro Jedi que conocemos bien, que se llama Caleb Doom para algunos y Kanan Jarrus para otros, porque Exacto. ambos eran niños al momento de que ocurrió la Orden 66. De hecho, no sé la edad exacta de ellos, pero las dos imágenes que pusieron de la Orden 66 en el caso de Kanan fue en Bad Batch, en el primer episodio de Bad Batch, lo presentaron a él cuando mataron a Deepa Villava, la maestra de él. Sí. Y bien, entonces en el videojuego Fallen Order es que ponen cuando matan al maestro de Cal Kestis y los dos se veían más o menos así de la misma edad, eran Padawans. Sereyunda es entonces que es la maestra Jedi, la Jedi Master que es mayor de edad y tiene... Fíjate, creo que sí que traes un buen punto en cuanto a el pre-Orden 66 y la mentalidad pre-Orden 66 y la mentalidad post-Orden 66, porque Sereyunda entonces trae ese pensamiento diferente, porque incluso una de las cosas que no es tan relevante en la historia del libro es toda la cuestión esta de que ella habla, en un momento ella quiere rescatar una reliquia Jedi y menciona la importancia de utilizar esa reliquia, si no es para restablecerlo como parte de la Orden Jedi, por lo menos para que se mantenga la historia de la Orden Jedi. Sí, ese fue un elemento en el libro que a mí me pareció medio forzado, como que lo pusieron ahí
No sé si será que forme parte en el próximo juego que viene, pero me pareció un poco forzado. Entiendo el propósito que ella dice de como un símbolo de lo que era la orden y de mantener esas tradiciones y esos elementos y esa sabiduría de los Jedi. De hecho, lo hace como que en un momentito, como parte de la otra misión. Vamos a desviarnos un momento, que voy a buscar esta corona allí y Por eso después creo que no darle. aporta mucho a la historia, por eso es que No, por eso no, lo tiré ahora, porque es como que, ¿por qué lo vamos a, porque ella no, así mismo como lo estamos mencionando ahora, que, y porque ustedes están hablando de eso, pues porque yo no sé por qué ella también de la nada dijo eso. es Y forzado. Y para acabar de completar, lo que a mí por lo menos no me hizo mucho sentido fue que dentro de la discusión están hablando como que esta de que si restablecer la Orden Jedi, el juego pasado literalmente terminó con Cal Kestis decidiendo destruir un holocron con los nombres de niños sensitivos a la fuerza alrededor de la galaxia, porque para él eso era un peligro tenerlo y que no era necesario restablecer la Orden Jedi en ese momento. Y ella es como que, mujer, deja ya, let it go, déjalo ir ya, se acabó la Orden Sí, Jedi. Y no solo eso, ella misma sabe que están siendo perseguidos. En el videojuego primero fueron perseguidos por la segunda hermana, por la novena hermana, y aquí entonces vemos que ya en ese momento en el que estaban a punto de buscar esa reliquia Jedi, ya ellos sabían que también tenían a otro inquisidor encima de ellos. Y de ya que camino para menciona allá. la palabra inquisidor, este libro tiene a dos inquisidores que conocemos muy bien de televisión. No creo que tenga mucho que ver en el videojuego. Yo, como les mencioné hace un momento, empecé el videojuego hace poco. Ya apareció miembros del Inquisitorius. No fue el quinto hermano, la persona que pertenece al Inquisitorius que apareció. No sé si el quinto hermano está en el videojuego, pero el quinto hermano lo vimos en Obi-Wan. Creo que fue que vimos al quinto hermano. Lo vemos en Obi-Wan y lo vemos en Rebels. So, Y es sí. sabemos que él sobrevive. Y de nuevo, ese es el reto de escribir con estos personajes, porque al tú pensar en la cronología y decir, esto pasa entre esto y esto, ok, pues yo sé que este personaje aparece después acá. Ya eso te quita ese sentimiento de qué pasará, de se muere, no se muere. Ya lo sé que sigue. Entonces tenemos a ese y brevemente al Gran Inquisidor, que lo conocemos Ya, también de todas esas obras que mencionaste. ya hace una mención del sí. Oye, a mí me gustaría, ya que estamos hablando de los personajes, hablar de, yo escuché en el podcast que el amigo Reinaldo dijo que, que hablemos del mejor piloto de la galaxia. Saludos a Reinaldo y Saludos a sí, Reinaldo. Sí. y el mejor piloto de la galaxia. Y mira que cada vez que yo leo un libro de Star Wars, he estado leyendo, me puse para mí mismo como meta leer las tres trilogías de Tron, o sea, las dos de Canon y la de Legends, antes de que empiece Ahsoka. Y ya voy por el tercer libro de la primera, así que voy en buen paso. Y cada vez que leo dentro de esas historias de un buen piloto, digo, wow, pero ¿será este entonces el mejor de los pilotos? No, él no es el mejor piloto de la galaxia porque ya lo conocimos en Jedi Fallen Order, según Reinaldo. Sí. No, pero yo le voy a dar un poquito de crédito. Gris es tremendo personaje. Me gustó como personaje, tiene un cinismo tremendo, pero desde que sea el mejor piloto, pues estamos lejos. Bueno, sí, porque se me olvidó preguntarle a Reinaldo si él era mejor piloto que Hera, sin duda. ¿No? Y el mismo Anakin, Han Solo, hay Lando pilotos Calrissian. hay pilotos y hay pilotos. Exacto. Yo le hice la promesa a Reinaldo que va a hacer una lista de los mejores pilotos y después vamos a tener una discusión en el podcast de los pilotos. Falta mucho tiempo para esa discusión, pero está ahí pendiente. No, que dice, Ujú. bueno, y BD-1, fíjate, BD-1, que es el droide del grupo, no se traduce muy bien en la letra escrita, y es como droide, porque es un droide que no habla, es un droide que hace sonido. Y es un droide que te enamora por lo adorable que se ve y cuando lo lees no vas a tener el mismo apego que él que tal vez verlo. Dime tú cómo te sentiste con BD-1. Pues yo sentí que es medio creepy, porque todo el tiempo pegado en la espalda es como que, hello, En la espalda tener o se que. esconde cuando están teniendo discusiones serias dentro del Mantis, que esto Sí. se puso, la cosa se puso difícil, voy a esconderme. No, y es el que lo puya, so, es el proveedor. El que lo- Él está apoyando el vicio en vez de ayudar a Cal Kestis a ser como un Jedi normal y Ujú. no depender de los Steams para sentir energía cuando está en las batallas y las peleas Sí. con los enemigos. Volviendo a Cal Kestis, pienso que él no es, o sea, es un Jedi más, porque si necesita de ser puyado, como quien dice, para poder llevar a cabo las batallas, pues y se cansa no tan rápido, pero se cansa, y como depende de ese químico, pues pienso que va un poco abajo dentro de la lista de los Jedi. Yo, y como te dije, me falta todavía un pedazo de la historia de él. Considerando
que es de la misma generación de Kanan. Yo, si me pones una pelea Cal Kestis con Kanan en su apogeo, ¿verdad? Antes de que lo cegaran. Kanan para mí le daba la batalla. Yo creo que Kanan la ganaba. Y eso que Kanan no tenía un maestro todo el tiempo como lo tuvo Cal Kestis, que tenía Ser Yunda. No Yo sé. creo que Ezra es mejor que Cal. Wow. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando en Ezra cuando iba a tirarte lo de Kanan, porque esa discusión tiene dos partes. Yo diría, ok, Kanan y Cal, incluso Kanan y Cal, hay la posibilidad de que ellos se hayan visto juntos en el Sí, de Templo que hayan Jedi. compartido en el templo y todo, sí, Y son que no me contemporáneos. sorprendería que en el videojuego que no he terminado aparezca algo así, de que aparezca una referencia de Kanan, o que en el futuro se tiren una historia o un cómic o algo así donde tú ves a Cali y Kanan juntos en el Templo Jedi de alguna manera o forma, o dentro de una de las aventuras que tienen los Padawan, o Younglings incluso. Yo compararía en cuanto a habilidades a Cal con Ezra. Los pondré más o menos a la par, uno al otro lado a lado con eso. Y eso, en cierta forma, le añade a tu argumento de paralelismos entre el Mantis y el Fantasma, porque los dos crew, como dices, son similares. Y yo creo que las circunstancias en las que Cal Kestis está aprendiendo son bien similares en las que estaba Ezra aprendiendo, que era un grupo de Ujú, personas que no estaban en un sitio fijo, estaban volando de un lado a otro, o que él le estaba enseñando a él en la nave, literalmente, igual que Cal está aprendiendo la nave de Sari Yunda. En cuanto a Kanan, ¿verdad? Lo que pasa es que Kanan, el background de él, una vez de Pavilaba, la mataron los clones. Él la tuvo Orden que 66. esconderse, y Kanan es casi... Pipo diría que Luke es un graduado de la escuela De Dago, Dagobah Institute of Knowledge. Kanan casi fue 100% estudios independientes y de la estuvo vida. desarrollando sus Ujú, habilidades a través del tiempo, que es lo que aparece en el libro de New Dawn, que es cuando habla de cómo él se tuvo que esconder, cómo se tuvo que cambiar el nombre, pero no es como que él estaba activamente entrenando con una maestra Jedi, como está haciendo Cal Kestis. Pero ujú. yo creo que eso es algo que no vamos a ver más allá de un videojuego como Galaxy of Heroes. Yo no sé si en Galaxy of Heroes pueden pelear uno con otro así, entre personajes. Se puede, pero Son hipotéticos aquí estamos hablando, papi. Yo no sí. creo que se nos vaya a dar el fancasting de verlo a guayos pelear uno con el otro, que no haría sentido, o uno al lado del otro, Para darle un poquito de puntitos a Kenan sobre Cal, Kenan mató al Gran Inquisidor y Cal no pudo con el quinto hermano en el libro. en el En el libro, libro. hasta ahora. Sí. Bueno, fue que en el videojuego le ganó entre comillas, a la segunda hermana y la novena. Digo entre comillas porque al final la segunda hermana fue Vader la que la mató, no fue él. Le estaba ganando, sí, pero fue Vader el que dijo ya suficiente. Pero, Mami, vamos. vamos a dejarlo ahí, pero ahora que tú tocas a Vader y habríamos hablado de Cere Yunda como maestra, pues en el libro hace referencia y sé que por lo que escuché en el juego, ella tiene su batalla con Vader. Me está interesante, que fue algo que tú comentaste en el episodio del 40 aniversario, de que prácticamente toda esta gente que ha logrado hacerle mella a Vader es porque se meten al lado oscuro. Sin el lado oscuro no le ganan a Vader. Sí, que ella hace la misión de eso, que en el videojuego se ve la escena donde ella está adentrándose al lado oscuro, que ella menciona que también lo hizo antes y que es algo que el mismo Cal en este libro está mencionando como una de sus, yo diría, struggles, se me escapa la palabra en español, porque también es que como Sere Yundarcel de esta Jedi vieja escuela, tratada como que el lado oscuro, no, eso ni siquiera lo toque, ni siquiera lo piense. Hoy estaba viendo llegué de un viaje hoy y en lo que estaba desempacando puse en el fondo el primer episodio de la tercera temporada de Rebels. Y este fue el primer episodio donde salió el gran almirante de piel azul. Y de nuevo, todo lo que es el almirante lo estoy leyendo y viendo nuevamente porque, y lo anticipo aquí, ya dentro de varias semanas, cuando estemos más cerca de Ahsoka, vamos a hacer un episodio de él, del gran almirante, porque Ujú. él va a tener una parte bien importante de Ahsoka. Y ahora, bueno, digo yo una parte bien importante porque todas las predicciones que hice de Mandalorian, muchas se fueron falladas y yo aquí diciendo que él tiene una parte importante y bien aparece 5 minutos en el último episodio. Pienso yo, ¿verdad? Que Tron es importante y dentro de mis repasos estaba viendo eso y en ese episodio, para refrescar la memoria tuya, Chloe, y tal vez de las personas que nos están escuchando, que como yo, a mí me tienes que refrescar, pues tú me dices el primer episodio de la cuarta temporada te voy a decir, ¿qué pasó ahí? No me acuerdo. Sí. En ese episodio fue cuando Kanan
por primera vez descubrió al Bendu, que era el Ajá. ser que estaba en el planeta, se me olvida el nombre del planeta donde estaba el Chopper Base. Sí, el Y alce Nu bien grande. el alce de ese gigante. En ese momento, cuando él lo conoce, fue poco después que él tuvo una pelea slash discusión con Ezra, porque Ezra estaba usando el Holocron Sith. Y el Ujú. Holocron Sith le estaba dando consejos y Kenan lo descubrió y Kenan le dio el regaño de la vida diciendo que tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer consejos del lado oscuro. Y él le quitó el Holocron y cuando estaba meditando fue que el Bendu lo llamó y el Bendu agarra el holocron y como que lo hace flotar frente a él y el Bendu le menciona que como él, como Bendu, él está entre medio de la claridad y la oscuridad y le menciona los nombres de claridad y oscuridad para él que no son necesariamente los mismos términos que usan los Jedi, pero el Bendu le cuestiona eso de que escuchar todo lo malo literalmente te va a llevar a lo malo, que él dice, está la enseñanza del lado oscuro, pero eso no es lo que te lleva al lado oscuro. Tú como persona es la que te llevas a ti mismo al lado oscuro. So, yo Ujú. creo que al ser vieja escuela, todavía está en esa mentalidad de que tú tan solo con utilizar una habilidad o algún conocimiento del lado oscuro te va a llevar al lado oscuro, cuando en realidad sabemos que no necesariamente es así. Luke mismo creo que fue el que mejor lo utilizó en algún momento, que podía utilizar esas habilidades del lado oscuro y él fue puro todo el tiempo hasta el día de su muerte casi. Yo creo que de hecho en el libro Cere trata de explicar el uso del lado oscuro, de por qué no usarlo y por qué si lo usas poco a poco te va majando y te va llevando más y más. Es como un vicio, ¿no? Que te ala y una vez lo quieres volverlo a Oh, usar como los y ahí es, Steams, para que te sí, suban la vida. y ahí es que pues, ella hace esa aclaración, pero sí, yo entiendo de que en la vieja escuela ellos trazaron esos absolutos muy al borde y yo creo que sí hay una flexibilidad en usar ambos lados cuando lo necesitan. Y ella si no lo hubiese usado perdía con Vader. Ahora se da la patada de que ella fue la que le ganó, que sobrevivió con Vader, lo dice en el libro para dar su grandeza. Y hay que recordar que es lo que muchas personas olvidan, es que todas estas historias están ocurriendo aisladas las unas de la otra. Porque tenemos por un lado, ¿verdad? Que las personas decir, pero ella no es la primera que le ganó a Vader, Ahsoka le dio una paliza a Vader en aquel momento, igual le dio una paliza a Vader en aquel otro momento, que si Luke, bueno, Luke pasó muchos años después, pero vamos a los momentos más tempranos, que es Ahsoka, Obi-Wan. Cere no Pero sabía de la existencia de ellos, o sea, para Cere todos los Jedi están muertos, igual que para Obi-Wan ujú. todos los Jedi están muertos, igual que para Ahsoka, por su lado sabe que Obi-Wan está vivo, pero más allá de ellos no saben que no es nadie por allá. No, y cronológicamente yo se la doy. Ella le ganó a Vader antes que a Ahsoka. Ok, O sea, sí, sí. esos eventos pasaron antes que Ahsoka. Y probablemente están ahí más o menos al mismo tiempo que cogió la pela con Obi-Wan también. Entonces van más o menos ahí. Es que hay que tener un panel gigante aquí en la pared antes de hacer episodios como este para mencionar, ok, ¿cuándo fue? Aquí fue que pasó lo de Sí, Vader con Ahsoka, lo de Vader con Obi-Wan, la pelea, es decir, añadimos los cómics, tenemos que tener dos paredes completas para todas las otras batallas que han tenido entre lados. Ok, y yo quiero ya mismo entrar a una discusión por encima de la trama, y yo creo que ya hemos cubierto bastantes puntos de los que ya yo tenía escritos de la trama, es más bien insertar las cosas que pasaron, pero algo que tenía en mente era coger tu opinión ajá. sobre lo que muchas personas por alguna razón han tomado ofensa de cada vez que sale una historia de alguien que sobrevivió a la Orden 66, porque dicen, otro Jedi que sobrevivió a la Orden 66. Y yo creo que yo lo he mencionado superficialmente antes en el podcast. Para mí eso es un non-issue y no es un issue tan grande en el sentido de que estadísticamente hablando, si tienes miles y miles y miles de Jedi, es casi imposible de que todos hayan muerto el mismo día. ¿Qué tú crees de esto de que aparezcan aquí y allá Jedi y Padawan? Tú lo has dicho, estadísticamente es justo y necesario. Si la orden era tan grande, si había miles de ellos en una galaxia tan grande, por más clones que se hayan hecho, no todos podían matar a todos en un solo día. Y yo creo que el hecho de que aparezcan Jedi sobrevivientes le añade sabor, porque sin ellos, por ejemplo, si no hay sobrevivientes Jedi, no necesita los inquisidores. Y yo creo que los inquisidores es uno de los elementos que añadieron al canon que es más interesante para mí. Es chévere esa facción de los inquisidores. O sea, yo no tengo problema con que aparezcan uno que otro Jedi por ahí. O sea que está feliz de que el próximo mes sale una historia completamente nueva, la próxima novela de Star Wars, que es de Sí, los Inquisidores. de los inquisidores, estoy esperándolo. Sí, no, se ve interesante y la tengo ahí ya separada. A ver cómo sale. Es verdad que sale en un momento bien ocupado del canon de la historia porque es a los talones de Ahsoka.
que tiene ya fecha, 23 de agosto en el Disney Plus. Eso fue algo que salió hace poco. Fíjate. Este episodio lo estamos grabando, bueno, no estamos a una semana de cuando salga publicado, pero hace par de días fue que anunciaron eso, así que Sí. estamos ya esperando al 23. Bueno, vamos a la historia. Lo primero que yo tengo anotado aquí fue un detalle que me pareció bueno de que ellos explicaron cómo es que Cal ve a la fuerza. Y esto es un elemento que yo he visto saliendo mucho desde la Alta República, especialmente, porque la Alta República hacen un paréntesis en cada personaje para explicarte cómo ellos ven la fuerza. Por ejemplo, la que más me viene a la mente, Eva Chris, que es la hostia, la gran Jedi de los Jedi en esa era. Ella ve a la fuerza como una canción. Aquí, en la parte del libro, mencionan cómo es que Cal entonces ve a la fuerza y mencionan que es como un pozo profundo, más negro en sus brasas, más profundas, tragándolo entero mientras se zambullía en él, emergiendo en un vacío donde el color y el sonido se vuelven apagados y distantes. Es verdad que él ve a la fuerza como un pozo profundo y todas esas cosas distantes y apagadas son las dudas que él está teniendo, pero por lo menos sabemos que es un pozo. Sí, cada cual lo ve distinto. Yo creo que es un detalle que le añade sabor y le añade un poco de tradición, ¿no? Ver cómo lo ve cada cual, porque definitivamente no era la misma experiencia para todos. De nuevo, tenemos habilidades distintas dentro de la orden, cada cual desarrollaba más o menos, algunos eran más sensitivos que otros, o tenían que sentirlo distinto. Sacando eso de lado, porque fue yo simplemente algo que vi como que, brutal, porque había mencionado de una de las discusiones que había tenido con Christian de los cómics, era de que quería hacer por el lado, una lista de cómo cada Jedi vea la Mira, fuerza. eso sería tremenda asignación, claro que sí. Y lo estoy haciendo poco a poco ahora con los cómics, ya que estamos haciendo discusiones de los cómics, pero ya voy a empezar mi spreadsheet, mi tablita aquí para, según vayamos haciendo repaso, porque tenemos planificado dentro, ya sea de las tertulias rebeldes, que es nuestros episodios aparte que son para los Patriots, bueno, el show principalmente vayamos repasando la Alta República para tener un master list de ellos, y Sí. espero yo que en el futuro nos expandan eso a los Jedi que ya conocemos para conocer cómo ellos ven la fuerza. Ahora que mencionas la Alta República, hicieron una mención de la Alta República en el libro. Hubo un momento en que creo que fue Ceres que lo menciona, de ese folclore que existía y que ahora ya no era como antes. De hecho, en una parte ya dice, yo no soy Yoda. Y ella pensé, oye, lo triste es que ella piensa que Yoda está muerto y Yoda está vivo Ajá. durante esto. Que es lo triste, que lo mucho que tal vez ayudaría a Yoda a lo que ellos están pasando, o lo poco, depende. Porque, y fíjate, y algo que iba a mencionar hace un momento, ya que dice Yoda, en cuanto a los extremos de usar la fuerza y no usar la fuerza, es que otra de las contradicciones, entre comillas, que ha tenido la historia es Yoda diciendo los absolutos, que do or do not, there is no try. Y después Ujú. Obi-Wan gritándole a Anakin, solamente los Sith van por los absolutos. Sí. Que vi un meme, pensé, o sea, vi el meme y en mi cabeza lo único que tenía era la imagen del do or do not try y que era con la imagen de Yoda y abajo la de Obi-Wan gritándole a Anakin en Mustafar. Pero anyway, la historia de Battle Scars comienza en una misión de infiltración, por eso de que te dieran más feels de Rebels. Porque eso es lo que hacían el fantasma todo el Sí, tiempo, era... sí, no, es que se repite, es el mismo elemento, es misiones aquí, misiones allá, ambos tratando de hacerle mella al imperio. Pero en este caso la misión no era una media para el Imperio, ellos lo que estaban Sí, buscando era al Haxion Brute, que son enemigos de ellos que en el videojuego aparecen brevemente. Fíjate, el videojuego, el Haxion Brute sí que fue algo que fue de la nada, porque a Cal se lo llevan raptado en una misión random y de repente tú estás en esta arena, la escena está brutal, pero era como que, ok, ¿qué tiene que ver con todo esto? Y es que uno se da cuenta que Chris tiene un problema de gambling, de juego, yo no sé ni cómo traducir, apostar, y le sí, debe juegos de tanto azar. dinero. Le debe tanto dinero a esta gente que ellos pusieron un bounty y habían cogido primero a Cal, que hasta menciona en el libro que Seriyunda vendió su cristal de Kyber para Eso tratar iba a de comentar. saldar esa deuda. El Kyber original de ella, ella lo vendió para salvar al gran piloto, al mejor piloto de la galaxia. Yo espero que sea mejor piloto que jugador de casino, o en este caso de Eh, Sabak, porque él eh. claramente está perdiendo y dar que un Jedi de Hasta su en, cristal Kyber es algo grande. hasta en eso Han Solo se lo llevó. Han Solo hubiese encontrado una trampa y no hubiese necesitado que nadie vendiera su cristal Kyber. O si lo vendían, Han Solo hubiese encontrado la manera de recuperar el cristal Kyber fácilmente. Pero no vimos que es algo que no se sabía de que había ocurrido. Eso es un detalle nuevo que ocurrió en el libro.
pues el Hackson Brute, ellos están tratando de infiltrarlo, y entonces cuando están haciendo toda esta cuestión de ellos tratando de evitar, ¿verdad? Que el bounty que está encima de las cabezas o la recompensa que tienen sobre ellos, tanto por la deuda que tiene Gris como por lo que ellos hicieron, porque ellos a rescatar a Cal Kestis entraron, o sea, Guns Blazing, y obviamente este grupo no estaba muy feliz con ellos. Ellos encuentran soldados imperiales dentro de esta arena, que es como ellos mencionan, que es como una arena, como un lugar de batalla, es como decir el círculo de la gallera, pero de Ujú. humanos, que es algo que se ve mucho en los libros y en los juegos de Star Wars, en las series también, son las arenas de pelea. En Mm. este caso no fue central la historia tanto lo que estaba pasando en la arena, porque ellos tenían esta misión de infiltrar y todo se fue por el literal borde cuando encontraron los oficiales imperiales. Tengo una nota aquí buena que es que la base tiene una destilería entre la máquina escondida en el asteroide. Yo, como repito, Eh, como fanático de los espíritus y del alcohol, pues dije contra una destilería. Perfecto, es mi lugar perfecto, este asteroide. no, Porque es una base de un asteroide. va bien con una gallera, para que Exacto, apuesten y de todo. tienes el ring bueno, la gallera, el cuadrilátero, el círculo de UFC de batalla, y tienes el lugar para el alambique para sacar el alcohol, y ya fácil, así sacas el dinero a los tontos útiles como Gris, que son buenos pilotos, pero terribles apostadores. Es la cosa. De aquí entonces, Ahí es que conoce al Stormtrooper. exacto, y aquí yo anoté una frase que sale en el libro, y esta es del narrador, que menciona: Cal había visto muy pocas veces que los Stormtroopers tuvieran buena puntería, e incluso cuando sí, era cuando accidentalmente se apuntaban entre sí. Es la burla. Tenía que anotarlo porque es nuevamente la burla que ya hasta el mismo universo de Star Wars se hace a sí mismo de la puntería de Ujú. los Stormtroopers. Y la única Sí, persona que le dio un cumplido a la puntería de los Stormtroopers fue Obi-Wan viejo en episodio 4. De esa puntería solamente. Los Stormtroopers imperiales tienen esa puntería, pero después de ahí todo se fue sí, downhill. no, es la burla recurrente en Star Wars ya. Sacando del lado a los Stormtroopers con mala puntería, sí encuentra un Stormtrooper que estaba buscando escapar, en este caso una Stormtrooper que estaba buscando escapar. Le dan la oportunidad porque es que algo que tiene el Mantis es que es como una casa de huérfanos, y cogen a los realengos de la galaxia y le dan la bienvenida, que es algo que es bastante común en las historias de Star Wars, más allá, ¿verdad? De si tiramos al fantasma, al Ghost de Rebels, el mismo Falcón Milenario, porque ¿qué tenemos? Teníamos a Leia, que su planeta había sido destruido, tenemos a Luke, que su familia había sido asesinada, tenemos a Han Solo y Chewbacca, que pues están por ahí a lo loco, o sea que no es la primera vez. Star Wars comenzó así. Star Wars comenzó como una nave recogiendo a realengos de la galaxia y juntándolos como familia. Ujú. Y en este caso tenés el conflicto de que es una imperial, que fue el mismo conflicto que vimos, bueno, similar al conflicto entonces que vimos en la secuela con Finn, que Finn en episodio 7, luego de los eventos que ocurrieron con Kylo Ren y que él vio cómo los Stormtroopers estaban siendo utilizados para asesinar gente inocente, y la parte esa dramática de la mano de sangre en el casco, Finn decidió irse del primer orden, y fue que se encontró con Poe Dameron, y entonces estaba esa duda de confío en bueno, en ese caso era un Stormtrooper del primer orden, confío en esta persona que le estaba dedicando su vida a los malos, le podemos dar la oportunidad. Pues aquí tenemos eso mismo, pero con un personaje que se llama Shelwynark Fredilrin. Es la única intento que voy a hacer del nombre completo. De aquí en Sí, adelante lo voy a llamar, como Fred, hicieron en el nombre, Fred. es la cosa. Muy difícil el nombre. Y sí, Fred la rescatan ahí cuando están saliendo del ataque al asteroide. Ellos al principio como que la tratan mal, pero también ellos utilizan ese mismo detalle que estaba hablando ahora, de que todos ellos en algún momento estaban escapando, como justificación para darle una Una oportunidad. oportunidad. Sobre Fred, antes de que sigamos, es una de las de las cosas que añadió este libro al canon, es una nueva especie que no había salido antes, y es la especie Kechiri, y se caracteriza por la piel violeta y ojos rojos. Y es de un planeta en el espacio salvaje, y es un planeta que decidió no irse a la República, y al tener piel violeta o púrpura y ojos Púrpura. rojos, al tener al no ser humana, esa fue la primera, como dirían en inglés, red flag, la primera bandera roja que tenían ellos en cuanto a Stormtrooper, o a cuán fidedigna era la historia de que ella era Stormtrooper, porque la mayoría de los Stormtroopers son humanos porque el imperio es racista y es xenofóbico, el imperio Sí. solamente confía en humanos.
De hecho, yo cuando lo leí, que vi, yo dije, Dios, carajo, espérate, esto yo creo que es la primera vez que mencionan un Stormtrooper que no sea humano. Y que fue una pregunta que yo hice si Hace le tiempo, dan sí, para sí. atrás hace tiempo en uno de los episodios del Bad Batch, que habían o no habían. Y me No, interesó, entonces después vi que, pues, que no era real, pero sí, yo sigo con la mía de que pues ahora sí es oficial. Yo creo que en su momento fue porque era muy caro hacer diferentes ujú, Stormtroopers, pero la realidad del asunto es que a base de lo que hemos leído y visto es que ellos, el Imperio solamente confiaba en humanos, el Imperio era un humano, era un grupo de humanos. Son bien pocas sí. las excepciones, e incluso que eso es lo que hace hasta al Gran Almirante un personaje raro, porque el Gran Almirante es de un plan, es un Chiss, y los Chiss son del espacio salvaje, o sea, son del más allá del borde exterior, y él con su piel azul y ojos rojos, que es bastante similar, ¿verdad? A ese aspecto de Ujú. los Keshiri, no encaja bien dentro del Imperio. No solo eso, él menos encaja porque llegó a rango más alto el Sí, a los imperial, altos que era rangos, jeje. el Gran Almirante. So, la cuestión es que a diferencia de Tron, que Tron oficialmente sí era un Gran Almirante, Fred no era una Stormtrooper. Fred simplemente se estaba Sí. haciendo pasar como Stormtrooper. Y entonces es que entramos a lo que se convierte en la aventura de este libro, que es una aventura traída de por sí por los problemas que menciona otra vez Fred a colación. Ya que hablamos de prácticamente todos los personajes, no habíamos hablado todavía de Fred porque yo creo que no hubiese hecho mucho sentido hablar de ella al principio. ¿Cómo te pareció Fred overall así como personaje, Clon? Está bien, es un personaje que dentro de la trama cumple su función, yo creo. Como dije, es chévere que le añade una nueva especie al canon. Pues ella, como sabemos que era una imperial y quería abandonar el imperio, pero me parece que era media manipuladora, nunca dio la verdad completa, siempre fue manipulando la verdad a media para lograr su cometido, con miedo de que no la aceptaran, pero debió de haber juzgado al equipo, al Mantis un poco mejor, sabiendo que le abrieron las puertas, que eran como ella. Yo entiendo que pudo haber sido más sincera al principio, al final, pues sí se sinceró. Sí, es un personaje que yo diría así, complicado en cuanto a sus conflictos internos de estar en el imperio, y vemos que su historia de por sí, que Cal usando la psicometría fue que vio el pasado de ella al tocar ese mismo uniforme de Stormtrooper que estaba utilizando, y es entonces que ve que tuvo la oportunidad de dejar el imperio y en un momento no lo dejó, porque ella es imperial, no es Stormtrooper, pero trabaja para el imperio, es más un trabajo Analista más dentro del imperio, exacto, ajá. un trabajo más clerical, más de oficina. Ese conocimiento que tuvo Carl en su momento de su pasado es lo que le añade a las dudas que ellos tienen de ella. Y pues como tú dices, la cuestión de omitir información tal vez de cuáles son sus intenciones, porque vemos entonces que ella dirige al Mantis hacia un contacto que ella tiene en Hosnian Prime, que se llama Keris Lar, que en algún momento fue miembro del gobierno de Alderaan. Eso me gustó. Ahí, la parte de que menciona que él es del gobierno y hace sus comentarios en contra De Bail Organa. de Bail Organa, esa parte me estuvo interesante porque todo el mundo ve a Bail Organa como un héroe de la rebelión. Sin embargo, la gente que estaba en su propio planeta trabajando con él, tal vez no lo vieron a buenos ojos, como por lo menos tenemos este ejemplo. Y no, y que Islar es primero que es un capitalista, punto, es un capitalista por Ujú. excelencia. Él lo menciona y te lo dice claramente, que él está ahí para hacer lo que más dinero le dé, y que por eso es que todavía hace tratos así con el imperio, aunque menciona que él, según él no está del lado del imperio, él está del lado de él mismo como persona. Él está completamente desencantado con Bail Organa, especialmente porque dice que Bail Organa se mantuvo en el Senado luego de que la República se convirtió en el imperio, y para él eso a él no le hace sentido. Incluso vemos que como esta historia ocurre cuando Alderaan todavía No había existe, sido explotado. Ajá. yo escribí aquí una de la cita de algo que él menciona, que él dice: ¿quién sabe? Tal vez los imperiales me designen para que me haga cargo de Alderaan en vez de esa reina tonta y su marido aún más tonto. Bueno, y Clon, ¿qué tú crees? ¿La reina de Alderaan es una tonta y su marido aún más tonto? Bueno, lo que el servidor de ellos no sabía era que Bail Organa no era tan tonto, él estaba manipulando de los dos lados. Dormía con el enemigo en el Senado y por el otro lado movía la rebelión. Pero que eso es casi lo que está haciendo Katie Slar, que por su medio capitalista y por intereses personales, no por intereses sociales, tal vez como Bail Organa, pero él está jugando ambos bandos. También encontré interesante que él se encuentra en Hosnian Prime, que en este caso
era todavía un simple planeta imperial, pero que sabemos en un futuro se convierte en la capital de la nueva Sí, no, república. va atando los hilos con la secuela. Y más allá, en un futuro aún más lejano, termina compartiendo la misma consistencia galáctica que Alderaan. Vuela encanto igual. Ay, ay, ay. Bueno, pues entonces Fred los apunta hacia esta persona, hacia este contacto en Hosnian Prime. Y es a través de este viaje hacia el contacto que entonces vemos que se desarrolla como una relación entre Fred y Merrin, que tal vez dio para algunas de las citas más candentes que yo he leído en un libro de Star Wars. Y estoy hablando de más. O sea, en la Alta República estaba el Sarmán que se quitaba los pantalones mientras estaban los Nihil atacando. Algunas de ellas yo las encontraba como que, que yo estoy leyendo, fueron un poquito spicy en algunos Sí, no, momentos. Que, una, wow. una relación media sexy ahí. Yo me pregunté en un momento y dije, bueno, espérate, ¿esto lo publicó Del Hayes o es para adultos técnicamente? Es para adultos, sí, pero es que uno aún así, es como que uno no está acostumbrado a ese tipo de citas dentro de Star Wars. O sea, hay otros libros que no son novelas a adultos, se ponen peores. Y obviamente no estamos hablando de Claro. que, y quiero hacer la aclaración, el libro no era gráfico, el libro no estaba haciendo nada así fuera de lugar. Lo que pasa es que era un poquito más spicy que los otros libros, por ejemplo. Pero Claramente, aún porque así, yo creo que Dark Disciple es más spicy. bueno, sí. Sí. Lo que pasa Ah, es que en esta, pues, es una generación del mismo género, es la única diferencia. tengo aquí, porque es que tenía que escribir la cita. Y dice, en lugar de eso, Merrin cambió su enfoque a un lugar seguramente más inocuo. Las manos de la mujer, envueltas alrededor de una humeante taza de café, dedos gruesos y fuertes y uñas cortas, más diestras que largas, seguramente muy capaces. Y como que, ¿what? ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¡Wow! no, ¡Wow! Merin tenía un fetiche con las manos. Sí, no, pero también aprendemos entonces que Merrin es pansexual. Hacen una descripción literalmente de, no dicen la palabra pansexual, pero ella describe cómo es que ella ve las relaciones personales. Yo escribí la cita, ella dice, nunca se había obsesionado con seres de un solo género como lo hacían algunos de sus amigos. Merrin se enamoró libremente y con pocas limitaciones de personas de todos los géneros, especialmente aquellas con personalidades excepcionales y con las que sentía una fuerte conexión. Que nos lleva entonces a la pregunta de que si había algo entre ella y Carl. Yo no creo que ella tuviera sentimientos hacia Carl, yo creo que más era Carl sentimientos hacia ella que ella hacia Carl. Yo creo que ahí está el detalle. Yo esperé todo el dichoso libro que Carl por lo menos le tirara un poquito más ahí, que dijera algo. Pues Carl todavía seguía la regla de los Jedi y yo creo que eso también como que ella lo dejó de ver con ese interés, pero de que había una tensión, en algunos momentos una tensión sexual entre ellos, yo creo que sí la hubo, pero no generó nada, no como ella y Fred. Ujú. Pero es que también algunas de las acciones que tomó Carl dentro del libro se podrían hasta traducir hasta como desde el punto de vista de celos. De una vez estaba esta relación entre ellas dos. Él, por ejemplo, cuando él fue a tocar la armadura de ella de Stormtrooper, que sintió la psicometría que vio el pasado de Merrin. Eso fue casi porque él lo hizo, que lo cuestionan de por qué lo hizo. Y él puede decir 20 veces que es que no conocían a Fred, que era pues porque más bien no era porque Fred y ella estaban juntas, sino era más bien porque era una persona desconocida, pero no, muchas de las interacciones eran como que él, como que, aunque él es un ingenuo, porque déjame decirte, el momento en que ellas dos se encierran en el cuarto por primera vez, que lo describen que si él fue horror de la puerta, y él bien como que, ay, ella se fueron a dormir, qué sé yo, y después cuando ella sale, estaba durmiendo, después sale la otra y como que, ¿qué? No, me faltaba que diera Gris, yo me lo imaginaba como que explicándole, bien, papito, siéntate aquí, dame explicarte lo que ellas estaban haciendo en el cuarto. No, y lo triste era que en el catre de él, en su propia cama. Sí, que no pudo entrar a donde él usualmente dormía, pero él bien como que, están ahí hablando. Ay, Sí. Pero los demás personajes se daban cuenta de la atracción que había entre ellos, aunque ellos la negaran. Porque la Ujú. misma Fred al final le da a entender a Merrin de que, mira, Carl, tú sabes, hay algo entre ustedes, aunque tú no lo aceptes. Y entiendo que el mismo Grease en un momento también, si mal no recuerdo, también como que dio a entender de que ellos se veía obvio de que había una relación.
Una vez entonces entran en contacto con Keris Lara allá en Hostian Prime, llegan a este acuerdo de que van a hacer lo que en inglés es un heist o un robo organizado. Y en este caso es recuperar la información o lo que ellos creen que es un data card o los esquemas para construir lo que llaman un shroud, que es como un velo que da invisibilidad a los que lo utilizan gracias a un mineral llamado Mircanita o Mircanite. Minerales, clon, este es tu departamento, así que take it from there. Vamos, estamos hablando de un mineral. ¿Cómo Sí, tú lo traducirías? Mircanita diría o Mercanite. sí, Milcanita, probablemente. Y es un mineral aparentemente bastante raro, solamente lo había en uno que otro lugar y da la casualidad que en los sitios que lo había, nuestro amigo de Alderan era capitalista en ello, tenía acciones, como quien dice eso. Era de Ajá. interés, lo que él quería era hacer dinero con todo esto. Sí. Pero él les pone esta misión de buscar este velo. También entonces le mencionan ahí que hoy se dan cuenta de que ellos no son los únicos que están buscando esta información y es que entra en escena los inquisidores. Vemos primero al gran inquisidor y entonces entrando en contacto con el quinto hermano, como mencionamos hace un momento, y es entonces que comenzamos a aprender más del quinto hermano y sus pensamientos. Yo creo que esta fue la parte de las favoritas mías del libro, era cada vez que salía el quinto hermano y cada vez que el narrador tomaba la perspectiva del quinto hermano, porque uno podía aprender más sobre las cosas que lo motivaban, las cosas que lo llevaban a él dentro de esa misión que tenía en su mente, era de que la misión principal era matar a todos los Jedi. Y Ujú. encontramos una de las motivaciones que él tiene para matar a los Jedi, que es que él tiene como que un rencor hacia ellos por haberlos separado a él de su familia. Él pone una diferencia entre él y los otros inquisidores de que él se hizo voluntario para ser inquisidor. Aparte Ujú. de, como por ejemplo, la segunda hermana o la tercera hermana, que lo hicieron más por sobrevivir. Él no, él se hizo voluntario. Él firmó para hacerlo. Ujú. Él firmó y tal vez incluso antes de convertirse en inquisidor ya le tenía una espírita a los Jedi por lo que le habían hecho a él como usuario sensitivo a la fuerza cuando joven y por haberlo separado de su familia. Fue interesante porque le añadió profundidad al personaje, le añadió más historia, más allá del sombrero ese gracioso que él tenía, Sí. que se Que burlan de ese sombrero. le hacen burla en el libro, sí. Pues sabemos entonces que por un lado va el Mantis, por el otro va los inquisidores, y en el caso de, al decir inquisidores, más bien el quinto hermano, on behalf representando al Inquisitorius. Ujú. Dentro de estos viajes es que también se desarrolla no solo la relación de Fred y Merrin, sino también vemos más lo que está pasando dentro de la relación de Ceres con Cal Kestis. Una discusión que Seri tuvo con Cal que a mí me pareció interesante fue hablando de los apegos. Y es un tema que siempre sale cuando tenemos discusiones sobre los Jedi, ya sea de los cómicos de los libros. Es Cal cuestionando lo que es el apego que tienen entre ellos, por ejemplo. Y él menciona cómo es que esto no es un apego, cómo es que no nos pone en peligro y cómo es que no nos abre eso al lado oscuro de la fuerza. Y Cyril es que le menciona, sabes que toqué el lado oscuro cuando luché contra Vader y que he tenido que evitar hacerlo de nuevo, hacer lo que sea necesario para mantener esta tripulación a salvo. Y es que yo creo que ahí está Cal entonces empezando a cuestionar esa estúpida regla del apego y las motivaciones para cuestionarla, tal vez ahí las ponen como el apego que él le tiene al crew, al Mantis, que a la tripulación completa, pero también lo podemos ver desde el punto de vista, como tú mencionaste, de él mirando una relación, sea con Mary, sea con quien sea, verdaderamente. Ajá. Yo la vi como que él estaba cuestionando porque él siente por Merin, sí, él siente por ella, él quiere una relación con ella, pero se estaba cuestionando, pues mi regla no me deja. Y por qué puedo sentir con ella como amiga? Porque cuando él vio el beso de Fred, con la que resulta ser su antigua pareja, él lo sintió, él se puso en esos zapatos y sintió una sensación que él no había experimentado. Y eso le trabajó en la mente y ahí, tras esa visión es que él va y pregunta. No, y que entonces también vemos cómo en serie tiene esa, en vez de tener una sana discusión sobre los apegos, trae la cuestión esta del lado oscuro de inmediato. En vez de, mira, date cuenta de que sí, la realidad del asunto es que sí, los apegos ocurren, punto. Lo que pasa es que pues, tienes que saber manejarlo. Y el apego que tiene Carl con Merrin, yo lo escribí también un párrafo que había puesto aquí la autora, o el narrador
que lo encontré bien interesante porque, diablo, esto es como que una mezcla entre un sueño un tanto cálido de Cal con los celos de Cal, que él dice, cuando Cal se despertó, se encontró pensando en Merrin y Fred juntas en su pulcro camarote, estropeado por el desorden de Fred. No dejaba de pensar en Fred, mucho más alta y ancha que Merrin, los brazos morados envueltos alrededor de la espalda blanca como la tiza, el moretón en la clavícula de Merrin, el fuego verde alrededor de la puerta, sabiendo que Fred estaba enamorada de otra persona y que Merrin probablemente no tenía ni idea. Y es que, como mencionamos, la psicometría, esa visión que él tuvo, le mostró entonces que Fred tenía una relación antes de, o pues que la relación tal vez todavía existía y que estaba ocultándole esto a Merrin. Crea entonces el cuestionamiento de si Cal entonces lo que estaba haciendo lo hacía por celo o lo estaba haciendo porque estaba preocupado por los sentimientos de Merrin y que iba a quedar lastimada por eso. Que se crea ese balance ahí entre Sí. el amor y el Yo amor creo de que iba, amigo y el amor de amigo y el amor romántico. ujú, yo creo que iba por los dos lados, tú sabes, él lo vio por los dos lados. La amiga se llama Irei y es una Nictu, Moniku, como Niku. una nicto, siempre que sale un nicto en una historia, apúntame. No, y que entonces continúa estas, digamos, este trend de poner a los nictos como personas hábiles en ingeniería y cosas así, porque Irei fue la inventora del velo. No solo la inventora, no es lo que ellos pensaban, ellos que iban a buscar unas data cards con información del velo y no existen los data cards. Ella era lo que estaba siendo guardada en Murcana, en el planeta donde ellos iban a hacer su misión. Los Necto ya vemos que es una Sí, son especie tremendos súper... ingenieros, inteligentísimos. Pero Irei en su caso también es sensitiva a la fuerza. Y que por Es ser la cosa. sensitiva a la fuerza, pues por eso es que ha estado escapando y en escondida, porque en esos tiempos si eras sensitiva a la fuerza, podías encontrarte del lado equivocado de un sable rojo, ya sea fuera de Vader o de algún Inquisidor. inquisidor. Algo que también escribí aquí fue la descripción del colapso ecológico de Murcana. Y es que Ah, Fred menciona y describe cómo ese planeta era. Ella dice, fue hermoso una vez, ya sabes. Atracciones turísticas reales, playas negras, océanos enormes, arrecifes de coral realmente increíbles. Vi hologramas de cómo se veía antes de que la República lo bombardeara desde la órbita durante las guerras clon. Sacó a los separatistas de sus escondites y se llevó todo lo demás con ellos. Fuerte, súper fuerte esa cita porque te muestra lo que llamarían el daño colateral de la guerra clon y fue el costo de destruir la ecología y lo llaman así, el colapso ecológico de un planeta a base de tratar de sacar a los separatistas y de, porque la república eran los buenos y los separatistas eran eh, los malos, entre comillas. ahí es que quería llegar, tú sabes, nos pone el otro lado de la moneda, porque vemos, si lo comparas con Mandalore, fueron los imperiales que destruyeron y bombardearon todo el planeta. Y ahí, pues, Ujú. esos dichosos imperiales. Pero para este otro planeta fueron los mismos, la República, Ajá. fueron los clones. Entonces te trae ese paralelismo y esa distinción de que realmente ambos actuaron mal en contra del planeta. Y en cuanto al tema ecológico, el libro, por lo menos, si mal no recuerdo, en dos o tres lugares hace algunos comentarios chéveres en cuanto a ese culé ambiental. Hay una parte de que la lluvia es ácida y tiene varios, no recuerdo así, cometí el error de no escribirla, pero por lo menos recuerdo en la lectura, había dos o tres veces que dije, este es mi culé. Pues sí, entonces llega Merrin junto con Fred y con el resto del crew del Mantis a rescatar a Irei. Entonces ahí que Carl empieza a juntar las piezas y se da cuenta de que sí, esa era la persona de su visión. Y no solo eso, claramente Fred tiene lo que cualquier persona que ve nuevamente una persona que tiene un vínculo, ¿verdad? Sentimentales fuertes con uno. Ella obviamente tuvo la reacción que tuvo. Merrin, el detalle entonces, que es la parte que a uno como lector le da como que el pequeño como que golpe, es que Merrin la habíamos encontrado desmotivada, la habíamos encontrado que estaba teniendo problemas con sus poderes. Al conocer a Fred, literalmente fue lo que avivó su llama, que la cita que dice Merrin, describiendo conocer a Fred, finalmente había alimentado su fuego con la luz de algo nuevo, de algo bueno, de algo posible, de esperanza. Y la noté porque decía la palabra hope, esperanza, porque si ellos compararon entonces el ella conocer a Fred con esperanza, la esperanza quizás de, quién sabe, de alegría, de un futuro, sea lo que sea,
Pero entonces tienes eso comparado con el hecho de que era una esperanza falsa, porque al final de todo, Fred, su corazón estaba en otro lado. Digo, no estoy diciendo que Fred fuera falsa en cuanto a sus sentimientos. A mí me parece que la relación de ella era genuina, pero obviamente Fred no se esperaba tal vez encontrarse con Irene cuando se la encontró y tal vez veía a Irene como algo completamente ido. No, la relación fue genuina. Ese chispazo se dio y fue verdadero, porque inclusive al final hay la oportunidad de que se vaya con ella y entonces Merin la que decide no irse. La relación fue verdadera, por lo menos en ese momento con la puerta cubierta Con con el la fuego magia verde. verde, sí, con el fuego verde. Eso fue verdad. Ahí no hay nada que buscar. Es entonces dentro de esta misión de rescate que se encuentran por primera vez con el quinto hermano. Me encantó esa interacción que tuvo Cal con el quinto hermano porque estaban con la tiraera al estilo, me recordó mucho a Obi-Wan que siempre se pasaba molestando a la gente y tirándole como que las pullitas, porque Cal le decía, ¿qué número eres entonces? El 13 de la suerte. Era, yo no, yo soy el quinto hermano y después, pero tienes nombre. Y ahí es que le dice, ya no. Y yo lo noté porque me pareció genial toda esta cuestión de que él tratando de como que buscarle la vuelta, e incluso buscarle un nombre, es que le dice, no, yo no tengo un nombre, ya no tengo nombre. Y tal vez tendrá un poco que ver con lo que pasó con la segunda hermana, porque la segunda A eso hermana quería antes de llegar. morir Ajá. ya le estaban llamando por nombre, Trila, y ese momento justo antes de morir, cuando casi se da la redención de ella, de en teoría casi volverse buena, aunque en verdad yo no lo creo, o sea, estaba en la puerta de la muerte con Darth Vader a punto de matarla, cualquiera se hace bueno. Pero entonces esta pelea que ellos tienen que muestra el detalle de Seri tratando tal vez de hacer la misma maniobra que hizo con la segunda hermana, de tratar de salvar al quinto hermano, que es lo que le cuesta entonces a Gris un brazo, Se, literalmente. se une al club de los brazos caídos. Pero él tiene, a diferencia de otros, él tiene tres otros más en vez de uno Sí, solo. sí, sí, tenía cuatro. El problema es que Pero la nave de él depende del tener cuatro brazos, pero eso ya son otros 20. La cuestión es que perdió un brazo. Fíjate, todavía no ha llegado a un punto en el juego nuevo para ver si se consigue una prótesis, si le falta el si sale, brazo. él Si, menciona que iba a buscar una prótesis. sí, que no sé si al momento del juego tiene la prótesis y quiero ver entonces también cómo en el juego explican que él perdió el brazo, si lo explican, si ponen entonces un flashback de lo que pasó, lo animan y lo ponen en Ujú. fotos. Si pasa eso, créeme que te voy a enviar inmediatamente el video para que lo veas. Esa batalla que ellos tienen entonces con el Inquisidor, en el cual Ciri trata el ángulo que ella trató con la segunda hermana de salvarlo, es entonces lo que lleva a esta mini discordia entre ellos, porque Gris, bueno, como toda cosa que sale mal, porque se encuentra con el quinto hermano, tienen esta pelea, no sale bien, tienen que salir todos, cada uno para su lado, huyendo, entre comillas, Huyendo. porque incluso Fred y Rey se van por un lado, entonces Cal y Ceres se quedan en el otro, ellos dos solos, que ellos contaban con la ayuda que van a tener de uno, entonces de repente estaba Cal tirado en el piso inconsciente, y ahí fue entonces que Chris entró para tratar de salvar a Ciri, pero entonces fue que le picaron el brazo. Y él dice, cuando entré en la habitación con ese inquisidor Jedi, parecía que no ibas a hacer los movimientos que necesitabas si no fuera por mí y mi antiguo brazo. ¿O realmente vas a decirme que no es tu culpa, que solo estabas tratando de salvar a todos, incluso a él, sin importar el costo? Y es que justamente eso, Sere tiene esa mentalidad de que todos pueden ser redimidos, de que todos pueden ser salvados, que es algo que hemos visto antes de otros Jedi, de que dicen, incluso del mismo Luke, que insistió hasta el último momento de tratar de rescatar a su padre, pero yo creo que esa táctica no necesariamente funciona todo el tiempo, especialmente cuando tienes a alguien como el quinto hermano, que sus motivaciones son literalmente bien profundas en cuanto al odio a lo que representan los Jedi. Sí, él lo que mencionaba, él filmó para ser un inquisidor. No es como la segunda y la tercera hermana que se hicieron inquisidoras por las circunstancias, porque pues Ujú. era o me hago esto o muero. Pero no, él quiso ser inquisidor y ahí hay la diferencia. O sea, él no era redimible y ahí es que está el mejor de Ceres. Sí, porque y Cere, y esta es otra de las citas que yo escribí, Cere tiene esta idea de que no solamente puedes rescatar a las personas, sino que puedes rescatar el concepto de los Jedi, porque ella dice, nuestra misión es garantizar que la sabiduría de los Jedi perdure, para establecer un legado. Porque incluso esa aplausa ella la hace porque ella está literalmente tratando de evitar decir la orden Jedi. Y se tiene que haber un significado en lo que los Jedi creían y enseñaban, incluso si no hay Jedi a quienes transmitir esa sabiduría.
es un conocimiento valioso sobre la vida y la naturaleza de la galaxia y no debería desaparecer solo porque sus administradores ya no existen. Pero es que Seri también tenía que en su momento darse cuenta de que cómo esa visión estaba afectando a las personas alrededor de ella, especialmente a sus compañeros y amigos, porque toda esta pelea lleva entonces a ellos literalmente irse a tomarse un break, que es Sí, cuando se separan por 48 horas y cada uno vaya para su lado para que despejen a sus pensarlo, mentes. a enfriar la cabeza. Pero sí, no, el fallo en esa misión, aunque lograron salir con vida, ellos fallaron. El quinto hermano les ganó. Le Ujú. terminó picándole el brazo a Gris y Carl salió todo herido. La Night Sister Merin también salió herida emocionalmente porque pues, ahora se dio cuenta de que había otra antes que ella con su amor o su interés amoroso. Entonces todo el mundo se dieron cuenta de que lo que los unía realmente no estaba ahí, de que cada cual tenía un propósito diferente como parte del Mantis. Como bien dijiste, Cere quería restablecer la orden, o por lo menos preservar la historia y el conocimiento de los Jedi. Cal, por su parte, lo que quiere es terminar el imperio. Merin, por su otra parte, no le interesa ni el imperio ni los Jedi, lo que ella quiere es vengar a su hermana. Y en el caso de Chris, prácticamente le está por la deuda que tiene con Cere, que lo salvó de los juegos de azar, ¿no? Le salvó la vida. Ujú. Cada cual pensaba que estaban por una razón y realmente estaban por razones totalmente distintas. Y entonces tuvieron que friarse, coger esas 48 horas y buscar verdaderamente por qué están ahí, por qué son un grupo, una familia. Fíjate, ahí traes un punto interesante que tal vez lo que sí crea una diferencia más grande entre el Mantis y el fantasma y el Ghost de Rebels. Sí, Y el es que Ghost tenía un propósito genuino de ellos, todos juntos. ellos desde el principio, y es tal vez, ¿verdad? La manera en que se formó la tripulación del Ghost, porque ya Hera desde siempre había sido una rebelde. Y a Hera entonces se reunió Kanan después. Y después ellos fueron recogiendo personas, pero era con el propósito de la rebelión, porque Hera desde el Uh -huh. principio ese era su norte y era batallar al imperio. En este caso tenemos este grupo de personas así realengas que, como tú mencionas, incluso en el primer juego siendo que se estaban conociendo y haciendo una misión inmediatamente al conocerse, tal vez no se había dado momento de desarrollarse verdaderamente cuál es nuestro propósito aquí, qué estamos haciendo, por qué estamos dando vueltas en el espacio. Sí. Y esa fue la oportunidad dorada de Dios tratar de por lo menos decir qué verdaderamente es lo que yo quiero. Sí. Ellos lograron hacer los lazos del mandá antes de decidir sobre qué estaban siendo hermanos. Crearon la relación antes de crear el propósito. Y por eso les dio tan duro que tuvieron que, prácticamente por 48 horas se enemistaron. Había dudas de quién regresaba y quién no. ¿No? Y después lo más cómico es darse cuenta de que toda esta misión de rescatar a los planes del velo y entonces de una vez a Irei, para darse cuenta de que todo era un prototipo, de que en verdad este velo no existía, o sea, no había No sido existía. probado, existía en papel. Ella juraba y perjuraba de que podía hacerlo, pero no estaba segura, pues no había manera. Entonces que era como que, ok, pues, ¿qué vamos a entregar ahora? No existe esto. Que fíjate, leyendo esta semana el libro de Throne, sí mencionan, no un velo, pero es un sistema de cloaking, así, donde la persona se hace casi invisible, Así que lo invisible. utiliza uno de los asociados de Throne que se llama Rook, Ah, ok. Rukh, Sí, Rook, el chiquito. y él utiliza tecnología Shiz y se llama un Sinrich Optical Defacer, que lo que Ah, hace es más una ilusión óptica que nada, pero me pareció interesante de que ambos son para invisibilidad. Pero anyway, sí. tienen que entonces tratar de... Me encanta que ellos hacen como que un prototipo que en realidad es una trampa, porque saben que el quinto hermano va a ir otra vez por ellos. Ellos no esperaban al quinto hermano por segunda vez. Ellos hicieron la trampa para tratar de zapaletearse de Keris, Ah, sí, sí. porque era cambiar de dueño, no ser libre. Ella iba a terminar siendo prisionera de él en lo que desarrollaba el producto, ¿no? El velo. Mm. Y estando allí fue que Keris los traiciona y llama al imperio. Sí que Eris entonces usa la cita, la galaxia ha cambiado, que estis, las personas que trabajan con los imperiales ganan todo el dinero, se benefician, que fue la puñalada final y la entrada épica del quinto hermano, con las puertas del ascensor abriéndose misteriosamente y él diciéndole, Cal Kestis, ¿estás listo para perder una última vez? Se las cobró todas los one-liners que le había tirado Cal Kestis en su momento.
Y eso, como tú mencionas, que siendo entonces Keris el que llamó al quinto hermano, hace más irónico que entonces haya sido el quinto hermano que mató a Keris, y no ellos. Y no, es que con el Imperio tú no estás seguro. Es esperar una puñalada en cualquier momento. Se repite y se repite. Pero fue bueno entonces que Cal aprendiera a también confiar más en el equipo, porque algo que ellos mencionan mucho es que Cal hacía las cosas por su cuenta, se iba por su lado, pensaba que él iba a rescatarlo todo, pensaba que era responsabilidad de él ser el Ahí, líder y ejecutor de las cosas. ahí llegaste. Él se tomó muy en serio la parte de querer proteger tanto a ese apego, a proteger tanto a su equipo, que él tomaba todo el sacrificio y no delegaba, tú sabes, y ahí es que él aprende. Y yo creo que en esas 48 horas que ellos están separados, cada cual por su lado, ellos se juntan, Cele y Carl se juntan y hacen las paces en un hotel, en un cuartito y hablan. Fred y Merin también se juntan en unos baños termales y hacen las paces bien amigablemente. Ujú. Y, No eres tú, soy y yo. sí, sí. Y de momento cambié de piscina de un lado para otro. Y el mismo Chris también logra hacer las paces consigo, aunque de siempre le va a pasar factura, va a siempre decir, por tu culpa perdí la mano, pero ya él había perdonado eso. Entonces, ellos crecen en esas 48 horas, yo creo que son de las conversaciones más importantes del libro, porque ahí es que crecen y vuelven a tomar unas determinaciones y vuelven a ser la familia que eran al principio. No, y es la cita que yo escribí aquí de Merrin que dice, temer perder a aquellos que te importan es natural, pero si realmente te preocupas por mí, Cal Kestis, comprenderás que no puedes hacer todo esto por tu cuenta y no tienes que hacerlo. Y ese Ujú. crecimiento que tú dices, crecimiento, fíjate, si es un crecimiento como personaje y es entonces ese crecimiento y ese trabajo en equipo lo que los ayuda a derrotar al quinto hermano utilizando unas explosiones y ellos pueden derrotar y escapar porque claramente el quinto hermano no muere y ellos mismos Ujú. saben que tienen la duda de qué pasó con el quinto hermano, pero sabemos que la muerte del Sí, quinto nosotros hermano sabemos que no no muere. está de la mano de ellos y él volverá en algún momento. En esa batalla, Merin se crece como Night Sister, tú No, sabes. sí, hasta utiliza la... No me esperaba que hiciera la magia de zombies y la utilizó para reanimar a Keris, para que fuera un zombie y atacara al Sí, quinto hermano. de hecho, la magia de rehabilitar la había utilizado ya en la cárcel, cuando llegó el quinto hermano por primera vez. Pero acá ella se crece mano, ella acaba con todo lo del grupo. Se me va de la mente de momento. Los enemigos de ellos del principio, Ah, los Harrison Bounty Brute. Hunters. Ajá, ella elimina a todos los del Heisenbrut que estaban allí también. So, ella dio cátedra de lo que es usar la magia verde. Estaba hecha toda una madre Talsin. Sí, Y también mencionan, fíjate, este es un detalle que yo escribí aquí, más bien como un recordatorio para yo cuando esté en el videojuego y ellos se trepen en el mantis, es que iré siendo una buena ingeniera, le hizo un upgrade a la holotable del mantis para que proyectara otras cosas que no fueran planetas, porque los que jugaron el videojuego saben que el holotable en todo el juego lo que te ponían eran los 4 planetas que explorabas cuando estabas ahí, que si Kashyyyk, que si Ilum, que si Dathomir y Zepho. Y eso es lo único que tenía el Holotable. Pues ahora aparentemente tienes otras cosas, es más HD, es más sí. avanzado. Ella deja toda una lista de arreglos para la nave. Me imagino que van a ser las excusas de todas las cosas cool que hace la nave ahora cuando estemos en el videojuego nuevo. Y es como que, eso no lo hacía antes, eso no lo hacía antes. Y si estás viendo el videojuego sin haber leído el libro, dirás, eso es la evolución natural de algo que fue hace 5 años atrás, pero si leíste el libro, sabes, yo sé por qué pasó eso. La mano de Irei. Ahora, la pregunta que yo tengo es si Irei y Fred saldrán en el juego. A mí me parece que no. Yo creo que esta historia es una de esas que es un Termina ahí. side, sí, es una historia, un side story, una aventura de la semana, por así decirlo, en este caso aventura del mes. Pero se me haría bien raro de que aparecieran. Yo creo que fue bastante punto final, como tú mencionaste hace un momento, la conversación que tuvieron con Fred, David se uniera a ella, que estuviera con ella y ahí estábamos pasando de pansexualismo a poliamorismo, A casi. poliamor, sí. Pero no, ella decidió quedarse con el crew y yo creo que esa decisión de quedarse con el crew y ella irse por un lado es lo que entonces cierra, le da ese punto final, ese bookend a esta historia y que la hace ser algo que pasó y no algo que necesariamente va a afectar mucho el futuro. Pero Sí. si no es así, en nuestra discusión de Survivor, pues claramente De, incluiremos las cosas que vienen sí. del libro.
Yo creo que la generación termina ahí, me imagino que no debe aparecer más nada, pero la puerta queda abierta porque inclusive les deja, con lo de la mesa, les deja una forma de comunicarse con ellos. O sea, en un futuro, quién sabe, tal vez pueden volver a comunicarse, pero creo que ya esa relación terminó ahí. No le veo Ujú. mucho futuro. Y de ahí entonces pasamos a los eventos de Survivor, que son un misterio tanto para ti Sí. como para mí. No he jugado mucho el juego, ya lo empecé. Por Te ahora puedo, ahí tenemos y vivieron felices hasta el próximo juego. exacto, bien feliz hasta el próximo juego. Ya te puedo decir que nada de lo que está pasando en el videojuego, he jugado como 2 o 3 horas del videojuego y nada, absolutamente nada de lo que pasa ahí tiene que ver con el libro. Incluso hay un grupo de personas que están envueltas con Carl al principio del juego, que yo no me explico dónde salieron y que a mí me molesta porque digo, ¿por qué tú no usaste el libro para explicarme quién son estos tipos que no me has dicho quiénes son y que aparecen? Porque es de esto, está esta escena, el juego empiezan con este grupo de gente que está trabajando con él y ayudándolo y uno es como que, ok, pero ¿quiénes son estas personas? ¿De dónde salieron? ¿Y por qué entonces si me lo vas a dar así en el juego, si me vas a hacer a mí dudar así en el juego del origen de alguien, contra, por lo menos dame el beneficio de explicármelo en el libro, porque si la persona promedio se va a quedar así, pues por lo menos dame ese bono de saber quiénes son. Bueno, Ah, te voy a o decir por- lo que le dijo el maestro de Cal a Cal, una pieza a la vez. Una pieza a la vez, poco a poco, una sola cosa a la vez. Y bueno, en cuanto a, ¿verdad? Ya que terminamos con la trama, yo diría que de libros del 2023 que no han salido tanto, porque esos todos los libros del 2023 tienen la palabra High Así, Republic envueltos la con Alta ellos, República, sí. pero de los libros, porque además de ese tuvimos, no, ya hemos tenido así Star Wars 2023, tuvimos el de Harina, El de la lucha libre. Sí. el de la lucha libre, pero no casi todo así, a ver qué estoy viendo aquí. Yo creo que este es el único libro que ha salido 2023 para adultos como tal. Todo lo demás ha sido o la Alta República o el del jueguito de Battle for the Arena, que es para, tú sabes, adolescentes o no una lectura tan profunda. Así que ha sido el único así libro de adultos. Después ahora tenemos el de Inquisidores. Así que Eso sí, veremos a ver cómo se maneja. Ya dimos nuestras impresiones en cuanto a qué sentimos en rating y en cuanto a recomendarlo, ¿no? Yo digo que, ¿verdad? Sí, si tienes el tiempo de leerlo y no quieres leer algo que no sea la Alta República porque dice eso es demasiado. Es un buen algo, ¿verdad? Es un buen algo. sí. 200 y pico páginas, lees rápido y puedes distraerte un poquito de la Alta República. Yo creo que, pues, para el que le gusta completar todo, saber todo, pues es una lectura obligada, pero al que le guste el juego, que haya jugado el juego, pues yo recomendaría que lea, porque pues son los personajes que ya invirtió una energía en saber su historia y pues la continúa ahí. Como dije, yo le doy un 3.5, no es mal libro, pero... algo que sí me gustó del libro, aparte de el quinto hermano, probablemente fue el mejor personaje, fue lo mejor que desarrollaron, pero también hace mención de lo que llaman los Purge Stormtroopers, que entiendo que salieron para el juego y en unos cómics antes y en más ningún otro sitio. Y los pinta como, esos sí tenían puntería y usan los batones eléctricos. Es una lucha más difícil con ellos. Esa parte me gustó. En cuanto a las cosas que añade el canon, yo diría el trasfondo del quinto hermano, uno que otro planeta, una que otra raza, en especial la de Fred. Fuera de eso, pues es todo lo mismo, es continuación del juego. Bueno, y entonces nuestro próximo episodio de Rebeldes de la Fuerza, vamos nuevamente con Visions Volumen 2 con 2 episodios bien fuera de lo común para Star Wars. Finalmente llegamos al que yo estoy esperando, el de los bandidos de Golak. Tenemos los bandidos de Golak y la bailarina espía, Francia y India. 2 episodios, wow, que son impresionantes y estoy, como dirían, emocionado tan siquiera de discutir esos 2 episodios. Y Sí, yo hablando de estoy esperando por ello. emoción, es la última discusión de las aventuras de Jóvenes Jedi. Llegamos al final de los episodios porque vamos a estar hablando de los últimos 2 grupos, que es el nuevo escuadrón y los defensores del bosque, más el Jedi y la ladrona y el Kevin perdido. Y con eso cerramos el capítulo de las aventuras de los Jóvenes Jedi para su primera temporada en el Disney Plus. Así que la Me, última me- me- discusión de Noobs. me gusta ese título, Los Defensores del Bosque. Me suena Kool-Aid. Ya veremos a ver cuando estemos hablando de ese episodio. Y eso va a ser la próxima semana, Rebeldes de la Fuerza. Bueno, Chloe, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan? Como siempre, Caferato en todas las redes sociales, The Mystical Order en el juego Galaxy of Heroes y aquí en el podcast.
Vale, vale, me pueden encontrar en Twitter y en Goodreads como Coqui572. Nuevamente, y le damos las gracias por escuchar Rebeldes de la Fuerza. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast en su servicio de preferencia. Y si les gustó el episodio, apreciamos que nos dejen 5 estrellas, unas reseñas, así otros nos pueden encontrar. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Rebeldes Fuerza y en Facebook, Instagram y YouTube como Rebeldes de la Fuerza. Y en nuestra nota del episodio pueden también encontrar un enlace a nuestra comunidad en Discord, donde pueden continuar nuestras discusiones tanto de libros como de series, cómics, lo que sea. También pueden apoyar nuestro podcast a través del Patreon, accesando patreon.com/rebeldefuerza. Tenemos niveles empezando en tan solo $1 y contenido exclusivo para los episodios como Tertulias Rebelde. Y también tenemos esos episodios disponibles para suscriptores a través de Spotify. Pueden escribirnos a nuestro email en rebeldesdelafuerza@gmail.com. Por eso concluimos el día de hoy. Se cuidan, familia, hasta la próxima. Para la luz y la vida, nos vemos en la próxima.